Les bendiga y les guarde, amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy miércoles 20 de noviembre. Feliz ombligo de semana, feliz día de la Revolución Mexicana. Estamos en la serie Cartas de Amor 1. Hoy es el día 31 y se titula Agua y Sangre. Ya llevamos un mes estudiando esta hermosa carta de amor, la carta del apóstol Juan. Y estamos a punto de entrar a una sección que la verdad es que es un poco difícil de interpretar. Tienen por ahí unas frases que resultan enigmáticas, incluso los estudiosos, los eruditos de la Biblia, de pronto no se ponen de acuerdo en el significado de algunas cosas. Y vamos a tratar de entender esta parte de la palabra de Dios, pero no quisiera yo caer en demasiados embrollos académicos, demasiada teología que está ahí en las alturas sin aterrizar. No, lo que queremos hacer aquí es encontrar palabra de Dios para nuestra vida. Palabra de Dios que podamos aplicar de manera práctica en nuestro andar diario. Y por supuesto que hay que estudiar la Biblia con profundidad y con seriedad, pero no solamente por el hecho de hacerlo, sino para escuchar la voz de Dios y para aplicarla. Dice la palabra de Dios que hay que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Así es que es lo que vamos a hacer en los próximos 2 días. Vamos a estudiar estos textos que resultan complicados de entender, pero espero yo que fáciles de aplicar a nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Juan 5, desde el 6 hasta el 8, no sin antes orar. Gracias, buen Dios, gracias Dios por quién eres, porque eres maravilloso, porque eres grande, excelso, majestuoso, santo, porque eres todopoderoso y al mismo tiempo, Dios, eres bueno, eres cercano, eres lleno de gracia y amor y te has acercado a nosotros para darnos tu salvación. Permítenos creer en ti con todo el corazón, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Este es Jesucristo. ¿Se acuerdan que ayer nos dijo el apóstol Juan que la victoria que vence al mundo es nuestra fe? ¿Pero cuál fe? La fe en Cristo Jesús. La fe cristiana, la fe de la Biblia, no es simplemente fe así como que yo tengo mucha fe. Y para el mundo la fe a veces resulta como algo mágico, ¿no? Simplemente tengo fe, una especie de esperanza mágica de que algo bueno va a pasar. No, la fe cristiana tiene un objeto en particular. La fe cristiana tiene una dirección específica y es Cristo Jesús. No creemos simplemente en el universo, en la magia, en que cosas buenas van a pasar así porque sí. No, nuestra fe no es algo que tenemos, es algo que ponemos en Cristo Jesús. Y de eso nos va a hablar este texto. Dice el versículo 6, este es Jesucristo, nuestra fe es en Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Y aquí es donde comienzan los problemas. ¿Qué significa eso de que vino mediante agua y sangre? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Parece que no es tan difícil de entender. De hecho, me parece que es sencillo de entender. Entre los estudiosos bíblicos ofrecen varias teorías en cuanto a lo que representa el agua y la sangre en este texto en particular. Quienes piensan que tiene que ver con las ordenanzas, el agua y la sangre. La sangre, por supuesto, representa la comunión, la Santa Cena. Recuerdan que Jesucristo en la última cena tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y el agua representa el bautismo. El bautismo, no solamente el bautismo en el Espíritu Santo que tenemos todos los creyentes cuando creemos en Jesús, sino el bautismo como un simbolismo en agua que representa nuestra muerte al pecado y nuestro nacimiento a una nueva vida. ¿Quiénes piensan que esto significa aquí? Lo que dice Juan, quien vino mediante agua y sangre. Jesucristo vino y fue bautizado, Jesucristo vino y derramó su sangre y estableció estas 2 ordenanzas. Y puede que haya algo de eso, pero me parece que no es el significado principal. Otros piensan que tiene que ver con la lanza que traspasó el costado de Jesús en la cruz. En Juan 19:34 se nos dice que Jesucristo, después de que fue crucificado, un soldado atravesó su costado con una lanza y salió sangre y agua. Y eso es algo hermoso. Bueno, no es hermoso en el sentido de que es algo
bueno, sino en el sentido de lo que significa. Es la muerte de Cristo Jesús, es una muerte cruel, es una muerte injusta, porque es el hombre más santo, perfecto, el Hijo de Dios entre nosotros, crucificado, colgando de un madero. ¿Pero por qué hizo eso? Por amor, y esto es lo hermoso. Lo hizo por amor, se entregó por ti y por mí. Y su sufrimiento fue terrible. Fue sufrimiento físico en un grado extremo. Lo azotaron, le pidieron cargar la cruz, ya ni podía, se caía, y le pidieron a otro que cargara su cruz. Fue clavado de manos y pies con una corona de espinas, se burlaban de él. En el sol, y dice la Biblia que murió pronto Jesús, porque su agonía venía desde antes, incluso la noche anterior derramaba gruesas gotas de sangre. Y ahí dicen, yo no soy doctor ni conozco mucho de este asunto de anatomía, pero dicen que lo que Jesús sufrió se llama un shock hipovolémico. Todo el sufrimiento físico, los azotes, lo extenuante de la caminata cargando la cruz produjeron que se acumulara agua dentro de su cuerpo, de tal manera que cuando el soldado abrió su costado salió sangre, naturalmente, pero también agua. Y Jesús murió. ¿Será eso lo que se refiere aquí Juan cuando habla de sangre y agua? Puede que sí, en el sentido de recordar su muerte, pero no, tampoco me parece que es el significado principal de esto que está diciendo el apóstol Juan, sangre y agua. Otros piensan que tiene que ver a su nacimiento, en el parto, también hay sangre y hay agua. Pero me parece, después de haber dicho todo esto, y todo esto tiene relación, pero hay algo más básico, hay algo más sencillo. ¿A qué se refiere la sangre y el agua? Me parece que sí. El agua tiene que ver con el bautismo, como ya dijimos, y la sangre tiene que ver con su muerte, así de sencillo. Y por supuesto, esas dos cosas también apuntan a las dos ordenanzas. Y por supuesto, la sangre también apunta a su muerte en la cruz y traspasar su costado. Y por supuesto, ambas cosas también apuntan a su encarnación, su nacimiento, la Navidad. Porque si Jesús no hubiera nacido, tampoco hubiera ido a la cruz. Pero cuando el apóstol Juan dice aquí, que dan testimonio, el Espíritu Santo, que Él vino en sangre y agua, no solo en agua, sino también en sangre. Lo que está diciendo el apóstol Juan es algo muy sencillo. Jesucristo vino de verdad, se bautizó de verdad y murió de verdad. ¿Y por qué es necesario decir esto? Nos puede parecer muy sencillo, pero no es tan sencillo. Resulta que en aquella época, como ya les he dicho muchas veces, había un grupo de ideas, una serie de ideas gnósticas, el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que todo lo que es material es malo. Lo consideraban menos importante. Para ellos lo importante era lo espiritual. De tal manera que algunos cristianos que se empapaban de estas ideas decían que Jesús no había tenido cuerpo físico, que Jesús era una especie de fantasma holograma. Ellos consideraban la historia de Navidad como algo que no era importante porque no, Jesús no nació, Jesús cayó del cielo. Y la cruz, por supuesto, Jesús nunca murió en la cruz. Jesús era una especie de fantasma. Había otros que decían que distinguían, y aquí viene lo importante, distinguían entre Cristo y Jesús. Jesús es el ser humano normal, pero en el bautismo, decían ellos, uno muy famoso se llamó Cerinto, era un gnóstico muy famoso, que mezclaba ideas paganas con ideas cristianas, y él decía que Jesús era un ser humano normal, pero que en el bautismo, Cristo, y Cristo es otro ser divino, diferenciaba entre Jesús y Cristo se le metió a Jesús en el bautismo. Y predicó su mensaje, un mensaje de verdad, un mensaje de amor y paz. Pero después en la cruz se salió Cristo porque lo valioso, lo espiritual no puede enfrentar la cruz. Por eso aquí el apóstol Juan, yendo en contra de esas ideas, dice, no, ¿de qué me estás hablando? Cristo y Jesús son la misma persona, por eso dice Jesucristo. Y vino en sangre y agua. En agua, en su bautismo, pero también en sangre, en su muerte en la cruz. Esto es importantísimo, mis queridos hermanos, esto es importantísimo, porque nos recuerda que el centro de nuestra fe es una persona. El foco de nuestra fe es una persona, no ideas, no buenas ondas, no el amor en abstracto, sino una persona. Dios que se encarnó en un ser humano que es Cristo Jesús. Y sabes que esto es importante que lo entendamos porque las ideas del gnosticismo siguen vivas hoy, siguen vivas. El día de hoy siguen vivas. El problema de los gnósticos es que negaban que Cristo murió por nuestros pecados, negaban que necesitamos ser
perdonados, que estamos perdidos sin Cristo Jesús. Niegan el corazón del Evangelio. Y lo mismo vemos el día de hoy. El día de hoy hay como unas corrientes en nuestro mundo. Es interesante que nuestro mundo no se está haciendo ateo. Nuestro mundo se está haciendo más bien religioso, pero sin Dios. Una especie de espiritualidad mística. Y en el mundo no ven mal que creas que hay un Dios, que hay fuerzas, pero sí ven mal que creas particularmente en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección. De hecho, hay gente que dice, no importa en lo que creas, lo importante es que seas sincero. Es que todos somos hijos de Dios. Ay, sí, lo que dijo Jesús, qué bonito, su amor y su paz, y era un gran maestro, era un gran profeta. Pero en el momento en el que tú mencionas a Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, entonces sí, te miran como alguien, no, a ver, aquí religión no metas religión, como alguien intolerante, como alguien fanático, como alguien religioso, porque la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, es el escándalo del cristianismo. Es eso que de pronto la gente no puede soportar. Si les hablas de espiritualidad y de amor y paz y de Dios así en un sentido abstracto como cualquier Dios, nada, todo está bien. Pero en cuanto comienzas a decir, creo en Cristo Jesús, Dios entre nosotros, Dios encarnado, el que vino, fue bautizado y murió en la cruz y resucitó con poder, ahí es donde el mundo tiene un problema. Porque es precisamente la cruz de Cristo la que nos confronta con nuestro pecado. Porque nos recuerda que necesitamos ser perdonados. Por eso este es el desafío, mi hermano. Desafío a reconocer varias cosas. Número 1, reconoce tu condición de perdición. Estamos perdidos. Número 2, reconoce que eres pecador. Número 3, reconoce que solo en Cristo hay salvación. Hay un camino, es Cristo. Número 4, reconoce que Cristo murió en la cruz. Fue en la cruz donde Él compró nuestra salvación. Y número 6, ya no sé en cuál voy, reconoce que Cristo es Dios con nosotros. Que solo en Él hay salvación, mi querido hermano. En otras palabras, entrégate a Cristo, cree en Cristo, entrega tu vida a Cristo. Hoy es el día de hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por este mensaje a creer en Cristo, a reconocer que en la cruz murió por nuestros pecados y compró nuestra salvación. Queremos creer. Nos arrepentimos, nos reconocemos pecadores y venimos a los pies de Cristo. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.